Hola, buenos días, bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Milagros Zambrano y esta servidora Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. La vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas, anunció el segundo boletín de las elecciones presidenciales con más del 98% de transmisión de las actas. Con una transmisión del 98,78% y una participación del 46,02% para la elección de presidente de la República Bolivariana de Venezuela, tenemos 9.132.655 votos. Candidato Nicolás Maduro Moros, 6.190.612. Henry José Falcón Fuentes, 1.917.036 votos. Javier Alejandro Bertucci Carrero, 988.761 votos. Reinaldo José Quijada Cervoni, 36.246 votos. Es este el segundo boletín oficial del Consejo Nacional Electoral de la elección del día de ayer, 20 de mayo. El Grupo de Lima desconoce los resultados electorales de este 20 de mayo y llamarán a consulta a sus embajadores en Caracas para definir nuevas acciones contra el gobierno venezolano. La coalición formada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía acordó reducir el nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela. Reiteran además su preocupación por la profunda crisis política, económica y social que aqueja al país y prevé emitir durante la Asamblea General de la OEA una nueva resolución sobre la situación en Venezuela. En materia económica se acordará informar a todo el sector económico de los países vinculados el riesgo que enfrentan al realizar operaciones o aprobar algún préstamo al gobierno venezolano sin aval de la Asamblea Nacional. Asimismo, se ordena ampliar el intercambio de información de inteligencia financiera sobre las actividades de individuos y empresas venezolanas que pudieran vincularse a actos de corrupción. Respecto a la crisis humanitaria, insiste en apoyar con el suministro de medicamentos por instituciones independientes y exigen la apertura del canal humanitario. El presidente reelecto Nicolás Maduro anunció la convocatoria a un gran diálogo nacional con todos los sectores que hacen vida en el país. Convoco a una gran jornada de diálogo nacional, de reencuentro nacional con todos los sectores políticos, económicos, sociales, culturales de Venezuela. Reencuentro, reconciliación, diálogo permanente. Es lo que necesita Venezuela y no peleas estériles de tú me dijiste y yo te dije. No, Venezuela necesita, y yo lo voy a hacer, lo dije. Si el 30 de julio les cumplí con la Asamblea Nacional Constituyente y traje la paz y vencimos las guarimbas, aquí estoy lleno de la energía de ustedes y de la fuerza, y les juro que cumpliré la palabra empeñada y me dedicaré por entero a la recuperación del crecimiento económico, al saneamiento de la economía, a la persecución de las mafias criminales. Ustedes me verán por todo el país en gobierno de calle para activar los motores de la economía, que es lo que nos hace falta. Con respecto a los resultados electorales, el primer mandatario catalogó de irresponsable las declaraciones del ex candidato presidencial Henry Falcón, quien indicó que su victoria fue gracias al carnet de la patria. El candidato presidencial perdedor, de que el carnet de la patria tiene la culpa de su pérdida. No busquen el carnet de la patria la derrota. Búsquelo en la campaña nefasta que usted hizo ofreciendo mentiras al pueblo. Revísese, sea autocrítico. Porque usted decía que iba a ganar las elecciones
y salió muy mal, le va a echar la culpa al pueblo y al carnet de la patria. Por favor. El ex candidato presidencial por Avanzada Progresista, Henry Falcón, pidió que se realicen nuevas elecciones en el país. Es obligatorio para nosotros denunciar el acuerdo firmado como incumplido e inexistente. Y de allí que no reconocemos este proceso electoral como válido, como cierto, como realizado. Para nosotros no hubo elecciones. Hay que hacer nuevas elecciones en Venezuela. Y es por ello que no es un planteamiento lo que nosotros venimos a hacer aquí. Venimos a hacer un reclamo. Falcón denunció que en el proceso electoral se cometieron diversas irregularidades, pues a su juicio los comicios carecieron de legitimidad. Tiene serios cuestionamientos de nuestra parte todo el proceso, y además del cuestionamiento que nosotros podamos tener del proceso, sin duda alguna carece de legitimidad el mismo. Y en tal sentido nosotros desconocemos este proceso electoral. Categóricamente, y yo asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo. El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero insiste en la reiteración de un nuevo diálogo entre el gobierno nacional y la oposición. Exhortó a los candidatos presidenciales no favorecidos en los comicios electorales a canalizar sus denuncias a través de los procedimientos contemplados por el ente rector. Zapatero indicó que quienes participaron tienen el derecho de establecer la impugnación de los hechos siempre y cuando lo hagan a través de los cauces contemplados por la ley electoral. Señaló que los problemas sociales y económicos venezolanos necesitan cambios importantes por parte de movimientos políticos. Exhortó al presidente reelecto Nicolás Maduro a brindar clima de paz y respeto entre sus ciudadanos. Los ex jefes de Estado y de Gobierno firmantes de las declaraciones de Iniciativa Democrática de España y las Américas instaron a la comunidad internacional a retirar a sus embajadores del gobierno venezolano y que se proceda a la suspensión de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Las declaraciones fueron emitidas a través de un comunicado tras conocerse los resultados de los comicios electorales del 20 de mayo. En dicho documento se condena el proceso electoral al considerar que se desarrolló bajo condiciones antidemocráticas y con organismos que carecen de confiabilidad. Asimismo, rechazaron la crisis en Venezuela y el aumento del índice inflacionario, la devaluación sistemática de la moneda y el endeudamiento ilimitado del país, que afirman podría llevar a Venezuela a un default económico. Para el Grupo IDEA es imperante resolver el tema de las masivas migraciones de venezolanos a otros países de la región, la liberación de los presos políticos y medidas de protección para líderes de la oposición que aún permanecen en Venezuela. El gobierno de China solicitó a la comunidad internacional respete la decisión del pueblo venezolano que apoyó la reelección del presidente Nicolás Maduro en los comicios del domingo 20 de mayo. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lu Kang, instó al diálogo entre todas las partes involucradas en el proceso y aseguró que todos los conflictos deben ser resueltos por la vía legal. Insistió que China no interferirá en los asuntos internos del país y se mostró convencido de que los venezolanos serán capaces de resolver sus problemas sin injerencias extranjeras de ningún tipo. En Colombia, los candidatos a la presidencia del país pusieron fin este domingo a sus campañas públicas para los comicios del próximo 27 de mayo con multitudinarios actos en Bogotá y Barranquilla. El aspirante uribista Iván Duque, quien lidera la intención de voto en las encuestas, aseguró que de ganar las elecciones asumirá el reto de recuperar la economía con una reforma estatal y enfrentando delitos como la corrupción y la evasión de impuestos. Por su parte, su principal contrincante, Gustavo Petro, manifestó un posible fraude en los comicios al asegurar que el software que se utilizará no ha sido revisado y que la misión enviada por la Unión Europea a Colombia no tiene la capacidad para hacerlo. También cerró su campaña en Bogotá Sergio Fajardo, quien apeló a la esperanza de poder subir el tercer puesto que le otorgan los sondeos.
De esta forma, la carrera electoral entró en su última semana, en la que los candidatos solo podrán participar en actividades privadas o en debates. El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, inauguró la embajada de su país en Jerusalén, siendo la tercera nación en hacer efectiva la decisión que encabezó la semana pasada Estados Unidos y que fue seguida por Guatemala. Durante la ceremonia, el mandatario paraguayo reafirmó su profunda admiración hacia Israel y defendió esta acción, que el presidente electo Mario Abdo Benítez advirtió que revisará. Concreta otro acontecimiento histórico en nuestros vigorosos lazos de amistad entre Israel y Paraguay. Este acto tiene una profunda significación por cuanto expresa la amistad sincera y la plena solidaridad del Paraguay con Israel. La nueva sede diplomática está situada en el Parque Tecnológico de Mahal, en el mismo edificio donde fue inaugurada de Guatemala. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso en Entrevista a Venevisión nos acompaña el ex candidato presidencial Javier Bertucci. Ya está aquí en el estudio con nosotros y vamos a conversar con él. Ya venimos. Bueno, y tal como lo anunciamos, ya estamos listos para iniciar Entrevista a Venevisión. El invitado del día de hoy es Javier Bertucci, ex candidato presidencial. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Es muy interesante y así como sucede en cada jornada electoral, luego de conocerse los resultados, interpretar qué fue lo que pasó. Hay muchas lecturas que se están haciendo tanto en el país como en la comunidad internacional a partir de estos resultados y quisiéramos conocer sus impresiones. Bueno, muchas gracias, Andrina. Definitivamente, si hubiésemos ido unidos, hubiésemos dado una pela de votos a este candidato del oficialismo, que cuenta solamente con un poco más del 20% de apoyo de todo el padrón electoral. Ahora bien, no fue así. Hoy, si hubiésemos ido unidos, estuviésemos celebrando una gran victoria y una gran liberación de un país. Y yo realmente mi apreciación en esto está clara. Creo que divididos no vamos a poder seguir o continuar adelante y no vamos a poder sacar este país del hueco donde se encuentra. Es verdad que este candidato al oficialismo hizo una derrota ayer. Ok, hizo una derrota, pero esa no es una derrota más importante que nosotros quisiéramos. Quisiéramos derrotar el hambre, quisiéramos derrotar la escasez, la desesperanza, la falta de valores que tiene nuestra sociedad, como por ejemplo la guerra sucia y todas estas cosas que vimos en esta corta campaña. Ahora hay una realidad de país. En 24 días de campaña, este candidato se puso a 11 puntos en las encuestas, 1 millón de votos aproximadamente. Eso es histórico, jamás se había visto. Si las personas piensan, o si Nicolás Maduro piensa que me derrotó, pues tal vez lo hizo, pero ayer para él está terminando su historia. Para mí comenzó. La foto de ayer está en el 5º piso y Maduro cayendo. La foto mía, estoy en el primero, pero subiendo. Así que él ayer empezó una destrucción para su liderazgo que ya va muy adelantada. Para mí comenzó una construcción de un liderazgo que voy a seguir construyéndolo y que a partir de mañana estoy movilizándome en el país porque no me voy a desmovilizar. Ese 1 millón de votos lo vamos a multiplicar y vamos a seguir sembrando la esperanza en nuestro país. Bertucci, el día de ayer, incluso antes de conocerse los resultados, ustedes ofrecían una rueda de prensa, decía que no iba a hablar más el día de ayer. Me imagino que hoy, cabeza fría, puede analizar un poco más qué fue lo que incidió en este resultado y también se formulaban un conjunto de denuncias muy importantes que incluso fueron aceptadas por el presidente Nicolás Maduro cuando exhortaba al Consejo Nacional Electoral a que las tramitara. ¿Cuáles fueron las denuncias en concreto que tiene usted acerca de este proceso electoral y cuál cree usted sea el futuro de esta canalización de las denuncias? Mira, históricamente nosotros ayer pusimos poco más del 90% de testigos en todas las mesas del país. El amedrentamiento de nuestros testigos fue brutal, una cosa que para muchos nunca habían vivido porque mis testigos, recuerda que vienen de iglesias cristianas, no vienen de la clase política, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, pues
más que todo el ventajismo, porque nosotros contamos 500 puntos rojos dentro del perímetro prohibido, pero nosotros estábamos conscientes que los puntos rojos iban a estar ahí. Nosotros firmamos un acuerdo al principio de esta campaña y bueno, los puntos rojos lo que logramos es que estuvieran a 200 metros, pero no logramos que no estuvieran. Así que hayan aparecido ayer 13.000 puntos rojos, lo esperábamos. Lo que no esperábamos era que 500 de esos puntos rojos estuvieran dentro del perímetro y tampoco esperábamos que no los sacaran de ese perímetro. Esas fueron las denuncias puntuales, documentadas que nosotros hicimos. Ahora, que si eso es suficiente para impugnar, no lo creo, o sí, no lo sé, lo tiene que decidir otro porque 500 puntos rojos no te hacen 2 millones de votos de ventaja, ¿no? Y por eso lo dije responsablemente ayer. Si la ventaja es corta, inmediatamente voy a salir a no reconocerlo porque se compromete el resultado. Ahora, no siendo así, pues vamos a igual a meter la denuncia y vamos a tratar de hacer valer nuestras pruebas. En concreto, ¿reconoce o no reconoce este resultado Javier Bertucci? Es que tengo que reconocerlo porque es claro, o sea, si fuese una cosa corta no lo reconociera, pero como es una cosa tan abultada, ¿cómo yo voy a salir a decir irresponsablemente que el hombre no ganó? Bueno, sí ganó, pero ¿ganó bajo qué concepto ganó? ¿Cómo logró esos votos? Yo quiero ir a ese punto, no a reconocer el resultado final, porque el resultado final está ahí, todo el mundo lo sabe. Ahora, yo lo que quiero resaltar es cómo se llegó a ese resultado, bajo qué herramienta o qué herramienta usaste tú para llegar a ese resultado. Y ahí es donde yo estoy basando mis denuncias. Un aspecto fundamental y que fue reseñado por toda la prensa internacional y nacional es la participación. Estaba la mirada puesta sobre el factor de la abstención, habiendo parte importante de la oposición venezolana quien llamó de manera concreta a no participar. ¿Qué peso tuvo la abstención en este proceso y qué peso tuvo no haber un candidato unitario que adversara a Nicolás Maduro? Definitivamente que ahí radica la derrota de ayer, ¿no? La derrota de ayer radica primero en la poca participación. Para nuestra opinión, no tenemos las actas en la mano, por eso no quiero hablar de números, pero estoy casi seguro que estuvo aproximadamente en el 60% la abstención en el país. Una participación como de un 40 aproximadamente, es lo que hasta ahora, no tengo los números, pero más o menos manejamos esa cifra. Es decir, ayer la abstención fue el candidato ganador, absolutamente. Ahora, aún sobre la abstención, logramos sacar los dos candidatos de oposición, aproximadamente 3 millones de votos. Ahora, si tú sumas la abstención a esos 3 millones de votos, este gobierno está perdido. No tiene cómo ganar una elección si fuésemos juntos a una de ellas. Y aún, te voy a decir claro, Magendrina, si nos fuésemos unidos o fuésemos con un solo candidato unidos a una elección contra este candidato, mira, le podemos permitir que ponga los puntos rojos dentro de los centros electorales y aún así le ganamos, porque no tiene gente para poder defender una candidatura y mucho menos una presidencia. Bertucci, para muchos, al usted no ser un político de trayectoria, consideraron que era de alguna forma ingenua la presunción de su candidatura. ¿Qué le responde usted a ese sector? Bueno, mira, ser ingenuo y lograr 1 millón de votos en el debut es una cosa histórica para el país y en Latinoamérica. Nosotros tenemos ahorita invitaciones de toda Latinoamérica, quieren saber qué hice y cómo logré participar debutando en un tamaño tan grande de la torta electoral. Ahora bien, no me pueden ver de esa manera. Si un candidato que te sale en una campaña de 24 días y te muerde 1 millón de votos en una campaña flash, definitivamente tienes que verlo con mucha seriedad. Y aún más, le estoy advirtiendo que mi candidatura empieza solamente. Eso empezó ayer. Yo voy a seguir construyendo esto porque yo ya demostré nacionalmente que tengo lo suficiente y lo necesario para ser un líder de este país. Para otra parte de la oposición venezolana, su candidatura representó darle legitimidad a este proceso y lo pueden interpretar como una ficha del gobierno para hacer el juego político. ¿Qué le dice usted a esa gente? Mira, yo no vengo de ahí. Si yo viniese de ahí como el otro candidato, podría tal vez endosárseme algo como eso. Pero yo soy alguien de la sociedad civil común que se le ocurre participar en un juego democrático y bueno, en ese punto no puedes decir que se legitima o no, porque definitivamente si no se hubiese salido a votar, nadie se inscribe ayer. Estas elecciones se hubiesen hecho, ya nos pasó en el 2005, esto no hubiese cambiado para nada en lo que hoy tenemos, ¿no? Ahora, ¿tuvimos una oportunidad? Sí la tuvimos. Que yo aposté a poder mover el corazón de los venezolanos y lo hice de 1 millón de ellos. Bueno, lo logré hasta donde se me permitió. Pero si me hubiesen dado más tiempo, esto hubiese tenido otro desenlace.
Bertucci, ¿qué fue lo que pasó en esas conversaciones en privado que se asegura se sostuvo entre usted y Henry Falcón cuando se intentó definir una candidatura unitaria? ¿Por qué no se dio? ¿Y qué fue el fundamento que usted utilizó para seguir adelante en esta incursión política? Mira, el resultado de ayer me da absolutamente la razón. En esa reunión yo les comenté que los votos que yo estaba atrayendo hacia mí, el elector, era alguien que había sido emocionado, convencido. En cambio, el voto de él era un voto que iba contra Maduro. Cualquier persona que hubiese estado ahí hubiese votado en contra de Maduro. Esos votos no eran de él. Era más fácil migrar esos votos hacia mí que migrar los votos míos hacia él, y eso lo dijeron incluso los estadistas. Si hubiésemos hecho una unificación, no sé si lo hubiésemos ganado, pero hubiésemos sacado tal vez más votos ese candidato único, si hubiese sido yo. ¿Fallaron las encuestas que usted tenía, las proyecciones que usted realizó? Mira, las que nosotros hicimos en los estratos, que son los populares, el que votó por mí es el estrato social popular. Yo realmente no tenía mucha o nunca tuve mucha pegada en el otro estrato porque ese voto estaba comprometido con la oposición y el otro no iba a votar. Entonces yo logré morder ahí donde este gobierno tiene el nicho, y esos que votaron por mí, te puedo asegurar que el 100% deben ser chavistas decepcionados de Maduro. Así que yo sigo avanzando en mi liderazgo y el nicho de votos que yo voy a atacar con más eficiencia va a ser el nicho de voto de él. Esos que tienen carrera de la patria van a seguir migrando hacia este candidato. El presidente Nicolás Maduro lanzaba ayer la propuesta de un diálogo nacional. ¿Piensa usted que va a haber una recomposición de la oposición venezolana encarada por su rostro y Henry Falcón a partir del día de hoy? Bueno, mira, yo respeto siempre las posiciones de los líderes de la oposición. Vamos a ver qué decisión toman ellos y qué posición van a tomar. Aquí hay un líder. Definitivamente existe este líder, un líder emergente, un líder que en 24 días logró una cantidad de votos histórica y un líder que va a seguir recorriendo el país. Es importante que el país sepa que mi mensaje de esperanza, que sigue capitalizando el futuro y el deseo de un mejor país, va a seguir recorriendo las calles de este país y va a seguir movilizándose en todo el territorio nacional, aceptando mi estructura y haciendo ver que nosotros no nos vamos a retroceder. Nosotros vamos a continuar. Nosotros no somos los que echamos para atrás. En concreto, ¿participaría Bertucci, sí o no, en un proceso de diálogo? Sí, participaría siempre y cuando hayan algunas condiciones. Mi condición ha sido reiterada en muchas ocasiones. Yo necesito que este gobierno abra el canal humanitario. La situación que vive el país es crítica y no podemos abusar de este dolor y este drama social que vive nuestro país. Yo creo que la única forma de que yo me siente en una mesa es que se abra el canal humanitario. El 20 de mayo se representó como un punto de inflexión para muchas decisiones de venezolanos. Muchos pensaron qué va a pasar en el país después del 20 de mayo, incluso para tomar decisiones de me voy o me quedo en Venezuela. ¿Qué piensa usted va a suceder a partir de ahora? Lamentablemente, pues va a haber un éxodo mayor de jóvenes que no ven oportunidades, que no ven futuro en el país. Y eso, por supuesto, va a beneficiar al gobierno. Gente que se nos va es votos que se nos van, votos que van contra el gobierno. Sin embargo, no te creas, es doloroso para cualquier líder. Digo, si es un verdadero líder, yo quiero ser el líder que dirige, no el líder que manipula o miente. Y el líder que dirige se preocupa por su pueblo. A mí me preocupa estos jóvenes que se van. Ellos no están bien donde están siendo humillados, denigrados, viven en una forma que en su país nunca hubiesen vivido. Bertucci, ¿plantea usted la posibilidad, al igual que Henry Falcón, de repetir este proceso electoral? ¿Consideran que esto es posible, es viable o piensa esperar 6 años más o está apostando a la recolección de firmas por un referéndum revocatorio? Mira, la vía que tengamos que tomar de hoy en adelante lo vamos a tomar. Lo que yo le puedo prometer al país es que voy a seguir luchando por los ideales y los valores que tengo y voy a seguir dándole una opción diferente de liderazgo al país. Ahora bien, yo soy de los que cree que si este candidato, a hoy presidente, no pudo hacer una corrección en 5 años y medio pasados, no va a hacer ninguna en estos próximos 6 años. Ha demostrado una absoluta ineficiencia en el asunto de las políticas económicas. Y yo no creo que tenga alguien que sepa de economía cerca. Así que definitivamente creo que esto va a seguir peor y yo no creo que el gobierno aguante mucho tiempo bajo esta presión internacional y este drama social que estamos viviendo. Se nos agotó el tiempo. En muy pocas palabras, ¿qué le queda de esta experiencia? Mira, me queda el compromiso con mi país. Jamás sentí tanto compromiso y tanto amor por un país que logré abrazar
tocar, oír, pero sobre todo palpar la necesidad y el drama que están viviendo. Hoy día estoy más comprometido con este país que nunca y que sepa todo el país que el líder que soy ahora en la línea política no se va a desmovilizar. Voy a seguir con ustedes en cada barrio, en cada calle, en cada estado de este país. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Javier Bertucci, ex candidato presidencial. Es momento de hacer una breve pausa. Ya venimos con más información. Quédense allí. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo y lo hacemos en México. Un sismo de magnitud 5.1 con epicentro en el sureño estado de Guerrero se registró en la noche de este domingo, provocando que se disparara la alerta sísmica en la capital. El temblor reportado originalmente de magnitud 5.6 y con epicentro a 52 kilómetros al noreste de Ometepec no ha provocado daños o víctimas. El movimiento telúrico se produce tras otro de magnitud 5.2 registrado en Guerrero este 16 de mayo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió a China a mantener una frontera fuerte y férrea con Corea del Norte hasta que se concrete el compromiso con Pyongyang para que concluya su programa nuclear. Sus palabras se producen a 2 semanas de su reunión prevista con el líder norcoreano Kim Jong-un en Singapur. China destacó su objetivo y confianza de no volver a tener ningún tipo de tensión con Estados Unidos en comercio o en cualquier otra área, aunque no descartó que pueda repetirse en el futuro. Ambas naciones anunciaron un acuerdo para suspender la imposición respectiva del multimillonarios aranceles a productos de otro país, mientras se pone en marcha un plan para reducir el déficit comercial de Washington con Pekín. En Argentina, miles de personas marcharon en unas 200 ciudades para rechazar el proyecto que busca despenalizar el aborto. La manifestación central tuvo lugar hasta el Congreso de la capital, donde el 13 de junio se votará la iniciativa que lleva 2 meses debatiéndose. El Código Penal considera como delito al aborto, menos en casos de peligro para la salud de la mujer o cuando el embarazo es producto de violación. También en Argentina comenzó la reunión de cancilleres de los países miembros e invitados del G20. Una treintena de autoridades abordarán el multilateralismo, el rol de las instituciones en la gobernanza mundial y la ciberseguridad. Se trata de la primera reunión que mantienen de cara a la cumbre de los jefes de Estado del G20, que tendrá lugar entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre en el país suramericano. En Cuba retornaron a sus lugares de origen los restos de las primeras víctimas identificadas del vuelo de Cubana de Aviación que se estrelló poco después de partir del aeropuerto de La Habana. La zona de cultivos en la que cayó la aeronave centra los trabajos de investigación sin que todavía haya una explicación de lo ocurrido. También se busca la segunda caja negra que registra los parámetros técnicos del vuelo. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia anunció que examinará si esa agencia o el FBI espiaron con motivos políticos la campaña del presidente Donald Trump. El anuncio responde a las presiones del actual mandatario, quien exige una investigación al respecto para determinar si su predecesor, Barack Obama, actuó indebidamente. Volvemos a noticias nacionales. Y es que el jefe del comando de campaña, Simón Bolívar Jorge Rodríguez, acompañado de la Secretaría del Movimiento Somos Venezuela, Delcy Rodríguez, ofrece una rueda de prensa. Esto es desde el Teatro Simón Bolívar. Escuchemos. Y de la intención permanentemente agresiva de algunos países contra Venezuela. Lo que ocurrió ayer es que el pueblo de Venezuela insistió tercamente en su afán democrático, constitucional, libertario, independiente. Cada voto, cada mujer, cada hombre
que se dirigió a los 14.000 centros de votación, que se puso frente a cada una de las 34.000 mesas de votación dispuestas para el sufragio y la elección presidencial y de consejos legislativos en los 23 estados del país, lo hizo también para enviar un mensaje de paz, un mensaje de concordia, un mensaje de respeto. Si algo ha caracterizado al gobierno del presidente Nicolás Maduro y al pueblo de Venezuela es que somos respetuosos. Respetamos y lo menos que podemos pedir es respeto. Fue una inmensa victoria de la democracia venezolana el día de ayer. Fue una inmensa victoria del pueblo de Venezuela el día de ayer. Una victoria de proporciones épicas. Y todo hay que decirlo. Fue una inmensa victoria del presidente Nicolás Maduro el día de ayer y de las fuerzas de la revolución venezolana y de las fuerzas del chavismo en Venezuela. Había una receta, había una agenda, había un récipe, como decimos los médicos. Ataca y agrede su economía, róbale el papel moneda, inventa noticias, inventa mentiras sobre ellos, desestabiliza a los política, social y económicamente, intenta por todos los medios la agresión desde gobiernos que promueven la violencia y las ideas de derecha, y no tengas duda de que o lo derrocamos al presidente Nicolás Maduro o le ganamos las elecciones. Resulta que ayer, porcentualmente, fue la más amplia victoria que haya obtenido un candidato presidencial en toda la historia de Venezuela. Y me atrevería a decir que busquemos en el mundo entero qué candidato a las elecciones presidenciales, en qué país del mundo triplica a su inmediato contendor. Busquémoslo. Voto a voto, porcentaje a porcentaje, número a número. La receta, el récipe, la agenda fue derrotado sin recurrir a ninguna forma de violencia por el pueblo de Venezuela el día de ayer. Hay un mensaje muy claro, un mensaje de que los asuntos de los venezolanos los dirimimos los venezolanos. Un mensaje de la necesidad, como bien convocó el presidente electo Nicolás Maduro, a un diálogo fecundo en los términos que están establecidos en esta Constitución. Algunas cosas que queremos compartir con ustedes y poder decir la verdad. Y cuando digo decir la verdad, me provoca decir nuestra verdad, pero es la verdad también, porque es una verdad sustentada en hechos y sustentada en números que vamos a intentar compartir con ustedes. Búsquenme un país del mundo que haya hecho tantos procesos electorales por unidad de tiempo que Venezuela, uno solo. En 18 años de revolución bolivariana, 25 eventos electorales, como podemos ver en esta lámina que está mostrándoseles a continuación. De esos 25 procesos electorales, hemos perdido 2 eventos electorales. La reforma constitucional del año 2007, la perdimos por 43.000 votos. Y de inmediato el presidente Nicolás Maduro, el presidente Hugo Chávez, salió a reconocer la derrota que habíamos sufrido en esa elección de reforma constitucional. Y en las parlamentarias del año 2015 la perdimos también, y de inmediato el presidente Nicolás Maduro salió a reconocer. De inmediato, en minutos después del boletín del Consejo Nacional Electoral. Lamentablemente, la oposición venezolana, la derecha venezolana, tiene un profundo déficit de democracia. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con eso. Un déficit de democracia muy severo. Tienen un expediente antidemocrático muy alto, no solamente porque recurren a la violencia con cierta asiduidad, sino que
solamente reconocen las elecciones cuando las ganan. No valen porcentaje, ni participación, ni votos, no. No participaron en la elección parlamentaria del año 2005 porque sabían que le iban a perder. No participaron en la elección de alcaldes del año 2017 porque sabía que la iban a perder. Cantaron fraude en la elección de gobernadores del año 2017 porque ganamos 19 de 23 gobernaciones, pero además de una manera absurda, tragicómica. En la elección de gobernadores del año de octubre del 2017 realmente eran 23 elecciones, se escogían 23 gobernadores. Pues ellos cantaron fraude donde perdieron, pero sí reconocieron las elecciones, las 4 gobernaciones en las que ganaron. ¿En qué cabeza de razonamiento lógico cabe eso? Búsquenme un país del mundo que haya hecho en 9 meses 4 elecciones. El 30 de julio, elección de Asamblea Nacional Constituyente de 2017. El 15 de octubre de 2017, elecciones de gobernadores. El 10 de diciembre de 2017, elecciones de alcaldes y alcaldesas. Y para cerrar el ciclo constitucional, es decir, las elecciones de todos los periodos de los cargos que se les había vencido el periodo constitucional, elección presidencial del 20 de mayo del año 2018. Con un sistema electoral, no dicen nada de eso, se quedan callados. El sistema electoral más transparente, eficaz del mundo entero. Ayer, cuando el Consejo Nacional Electoral dio el primer boletín, ya se había transmitido el 90-91% del total de las actas de votación. En Honduras todavía no han dado el informe final. En Honduras, donde hubo un gigantesco fraude, todavía no sabemos cuál es el informe final de la elección del presidente de la República. En Costa Rica, todavía hay actas que no se han totalizado, porque es una forma de elección manual. No vamos a hablar de las elecciones parlamentarias de Colombia, porque eso sí no sustenta, no soporta ningún análisis. Cuando usted tiene que sacar fotocopia de las boletas de votación para poder sufragar, o cuando quedó en evidencia las denuncias por video de la compra y venta de votos, olvídese. Eso no soporta ningún análisis. No hay ninguna duda de que el chavismo no solamente ha recuperado la mayoría, sino que esa mayoría cada día se incrementa más. Es una mayoría sólida. Es una mayoría que no se vulnera ni con guerra económica, ni con acción contra el pueblo. Es una mayoría que está sustentada, sobre todo, en una forma de ver la vida, de atender los problemas y las necesidades de la población venezolana. Casi me atrevo a decir que el chavismo es una forma de ser. Que ser chavista, perdónenme el juego de palabras, es una forma de ser. Es una manera de acercarse a la vida desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social. Después de la derrota que sufrimos, veamos la lámina, en las parlamentarias del año 2015, perdimos 56% a 43% y reconocimos de inmediato. 43% en la Asamblea Nacional Constituyente, la más alta participación frente al boicot electoral al que fue sometido el pueblo de Venezuela por la derecha venezolana. Y luego, en las elecciones parlamentarias en las elecciones de gobernadores de octubre del 2017, obtuvimos 54% del voto nacional contra 45% del voto nacional. Porque así es como se evalúan las elecciones. Eso lo saben todas las personas que se acerquen al conocimiento de un evento electoral. Agarras el total de votos y ves qué porcentaje sacó el que llegó primero y qué porcentaje sacó el que llegó segundo. Es así. Nosotros sacamos 54% del voto popular. La derecha sacó el 45% en las elecciones de gobernadores. En las elecciones de alcalde, en las municipales, sacamos el 70% del voto popular, la derecha el 29% del voto popular. Y en las elecciones presidenciales del día de ayer, obtuvimos el 68% del voto popular y el que llegó segundo obtuvo el 20,2%. Sacamos 3,3 veces más votos.
los triplicamos. Y eso explica la actitud y explica el triste papel que jugó la noche de anoche el candidato perdedor Henry Falcón. Y vamos a demostrárselo. Nada de lo que estamos diciendo son especulaciones. Se los vamos a demostrar. ¿Qué fue lo que pasó allí? Y el otro candidato que llegó tercero obtuvo algo así como el 9-10% del total de los votos. Es decir, ni que se hubieran unido el candidato Falcón, el candidato Bertucci, los candidatos abstencionistas, los que llamaron a la abstención, la señora que llama al golpe de Estado, María Corina Machado, ni que se hubieran unido todos, hubieran logrado derrotar al candidato de la patria, al presidente Nicolás Maduro. No hubieran podido. Hablando de participación, tuvimos una participación que se acercó al 50%, 48% de participación es la participación que va a terminar siendo cuando se transmita el 100% de las actas. En efecto, no es una participación que es la acostumbrada en eventos presidenciales, en eventos electorales presidenciales, pero es sobre todo a expensas del voto opositor. El candidato Falcón se descalabró, esa es la única palabra que se me ocurre, se descalabró ayer domingo a las 11 de la mañana y se los vamos a demostrar. A las 11 de la mañana se vino abajo y por eso hubo una muy poca participación de las personas, o en todo caso una participación menor al número de votos que ellos esperaban. Ellos aspiraban a unos 4 o 5 millones de votos y bueno, la masa no estuvo para ese bollo y por eso tuvo una tan exigua participación. Pero van a venir a hablar de participación. Miren, en Guatemala es normal que la participación sea de 46%. En Estados Unidos, ¿ustedes saben cuánto es la participación histórica en elecciones en Estados Unidos? 50%, pero voy más allá. 50% de los que están inscritos en el padrón electoral. Más del 30% de los norteamericanos, de los estadounidenses, en edad de votar, no están inscritos en el registro electoral. Entonces sume usted 30% que no está inscrito y de los que están inscritos, es decir, el 70% de la población en edad de votar, la mitad no vota. Es decir, termina votando algo así como el 40%, 36% de las personas que tienen realmente edad de votar. El registro electoral de los Estados Unidos de Norteamérica es un desastre. Usted se come una luz y es afrodescendiente, lo sacan del registro electoral porque le ponen una multa. Y resulta, y así manipulan, es una forma de manipular la elección, que cuando se acerca una elección de gobernadores en Estados Unidos, empiezan a sacar del registro electoral personas que no vayan a apoyar al candidato del statu quo. ¿Es así? Honduras, 43% de participación. Colombia. En la pasada elección, en la primera vuelta, el señor Juan Manuel Santos resultó electo con el 22% de los votos, el 29% de los votos, algo así como el 11% de los votos del registro electoral de Colombia, y no vamos a hablar de la fotocopia de las papeletas ni de la compra de votos. Y tantos ejemplos más. Juan Manuel Santos, porcentaje de participación en segunda vuelta, 44,34%. Y de ese 44,34% habrá obtenido el 26-27% el señor Santos. Chile. Chile es uno de los dos países del continente, junto a Colombia, que ostenta las más bajas participaciones en eventos electorales presidenciales. Y el caso más típico es el de Brasil. Hoy salió el gobierno de Brasil diciendo que no reconocía el resultado electoral de Venezuela el día de ayer. Y yo digo, menos mal. Aquí está, mire, Brasil. Porcentaje de votos que cogió el señor Michel Temer, 0. No hubo elecciones, fue un golpe de Estado. Mal estaríamos si un dictador como Michel Temer reconoce las elecciones en Venezuela. ¿Cómo las va a reconocer? No las conoce, no sabe cómo es eso. No sabe cómo es llegar al poder por la vía del voto popular, no sabe. Llegó al poder por la vía de un golpe de Estado. Con el 100%
Ya el CNE dio hoy el segundo boletín con el 95-96% de la transmisión, con el 100% de la transmisión de nuestras actas, del escrutinio de todas nuestras actas. Nosotros tenemos las 34.315 actas en nuestro poder. El candidato, el presidente Nicolás Maduro, obtiene 6.711.710 votos. Repito, 6.711.110 votos. El candidato que se descalabró, que se desmoronó como un castillo de naipes, el señor Henry Falcón, obtuvo 1.989.412 votos, algo más del 20%, y el señor pastor evangélico Javier Bertucci obtuvo 1.025.000 votos, con 48% de participación. Miren esto: 68% Nicolás Maduro, 20% el descalabrado y 10,4% Bertucci. La diferencia de votos entre el presidente Maduro y el señor Falcón fue de 4.721.698. Le ganamos 3,3 veces. Sacamos 3,3 veces más votos que él. Eso quiere decir que ganamos en los 23 estados de Venezuela y en Caracas. Y ganamos en los 335 municipios del país. Entonces se molestan con un canal privado de televisión, en modo alguno puede tildarse de chavista, que ayer publicó La Verdad, el mapa pintado de rojo. Le faltó el Esequibo, por cierto. Si ganamos en los 23 estados y ganamos en los 335 municipios, ¿cómo ocultamos esa verdad? Y si se sumaran los votos del señor Falcón con el señor Bertucci, el presidente Maduro los hubiera sacado a ellos dos juntos, porque esas eran las tesis que manejaban en los últimos días de la campaña, porque todo el día son fake news tras fake news tras fake news. No, que si se unen Falcón y Bertucci le ganan a Maduro. Le sacaron 3.696.698. Sumando los votos de Bertucci y los votos de Falcón, Maduro le saca 3.696.698 para que vayan agarrando mínimo. Porque esta es la verdad de los números. 3,4 veces más que Falcón y 2,3 veces más que la suma de Falcón y Bertucci. 68% el presidente Maduro, 20,2% el candidato que se desmoronó, Henry Falcón, y 10,4% Javier Bertucci. Claro, no faltaba más. No podía hacer otra cosa el señor Falcón que recurrir a los expedientes que siempre recurren. Empezar a buscar cisnes negros extraterrestres o algún tipo de montaje para desvirtuar el resultado electoral. Perdónenseme el machismo, pero se necesita cierta hombría para reconocer las cosas. Se necesita cierta capacidad para el pundonor y cierto sentido del ridículo si te sacaron 3,3 veces la cantidad de votos que tú sacaste. Los puntos rojos. Los puntos rojos no solamente siempre han existido en la política venezolana, a todo lo largo de la historia republicana o de la historia democrática de Venezuela, sino que es una herramienta con la que cuentan los partidos políticos para el proceso de acompañar a nuestros militantes que quieren votar por nosotros. Ahora miren esto. Estos son los puntos amarillos que el jefe de campaña de Capriles Radonqui y Henry Falcón instaló en el año 2013. ¿Lo ven? Puntos amarillos: primero justicia. Vota, primero justicia. Capriles presidente, mira. Y además, en los acuerdos de garantía firmados con el señor Henry Falcón y los partidos que lo acompañaban, en esos acuerdos de garantía estaba establecido que se iban a colocar los puntos, en nuestro caso se llaman puntos tricolor, a más de 200 metros. Hubo algunas denuncias
5 denuncias, 5. Yo conversé telefónicamente con el señor Claudio Fermín, ex candidato a la vicepresidencia del señor Henry Falcón, y le dije, dime cuáles son en concreto las denuncias que ustedes tienen. 5. 3 en Zulia, 1 en Caracas, en el Liceo Fermín Toro, y 1 en Aragua. Y las 5 eran que el punto tricolor estaba a menos de 200 metros del centro de votación, y de inmediato fue corregido. Me comuniqué con el almirante Ceballos, me comuniqué con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la presidenta del Consejo Nacional Electoral se comunicó con el Plan República, y eso se resolvió en ese mismo instante, antes de las 11 de la mañana. Aquí están los puntos de Leopoldo López para la elección del año 2013. Así que es una excusa tonta. Y ya les voy a decir por qué. Ya les voy a explicar qué fue lo que pasó. El carnet de la patria. El carnet de la patria es un instrumento del gobierno bolivariano de Nicolás Maduro para atender directamente a la población, independientemente de cómo piense, independientemente de cómo vote, independientemente de cuál sea su postura política, nadie se le pregunta. Y recibe todos los beneficios en materia de bonos, en materia de CLAP, en materia ahora de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Es una oferta electoral del presidente Maduro, pero es una oferta electoral, a diferencia de las ofertas electorales de estos candidatos a la derecha, una propuesta electoral, una oferta electoral que ya estaba probada y que ha demostrado su inmensa eficiencia. Es como que nosotros dijéramos que si es anticonstitucional que el señor Falcón propuso sustituir el bolívar por el dólar. Eso viola la Constitución. Bueno, dijimos, es su propuesta. O que dijéramos, el señor Falcón está pidiendo entregar el país al Fondo Monetario Internacional, cosa que en efecto era su propuesta. 3,3 veces, o sea, 3,3 vueltas le dio el pueblo de Venezuela a Falcón para decirle, no, mijo, agárrate tu Fondo Monetario Internacional y tu propuesta de dolarización y guárdatela. Además, él proponía una tarjeta solidaria de copioneto del carnet de la patria. Él lo propuso. Está ahí en sus ofertas electorales. Luego, lo que tiene que ver con el voto asistido, que está perfectamente reglamentado por la ley. Se dio un caso en un centro de votación en el estado Zulia de una persona que había acompañado a más de una persona para voto asistido, y de inmediato fue detenida esa situación. Pero escúchenme una cosa, de verdad, si te sacan 4.700.000 votos, si sacan 3,3 veces más votos que tú, tiene razón el candidato que llegó tercero, Javier Bertucci. Bertucci dice, bueno, si la diferencia hubiera sido mínima, lo acaba de decir en Venevisión, si la diferencia hubiera sido mínima, bueno, yo avanzo en esas protestas. Pero la diferencia fue muy amplia. Lo acaba de decir el señor Bertucci. Los cierres de las mesas de votación. La ley establece que mientras haya personas en la cola, se mantiene el centro de votación cerrado hasta que la última persona sufrague. Y le doy un dato al señor Falcón a los efectos de su impugnación, que perfectamente la puede hacer ante los organismos competentes. A las 7:42 de la noche de ayer, más del 80% de los centros de votación ya estaban completamente cerrados. Y a las 9 de la noche ya había transmitido el 90% de las mesas de votación. Es decir, ya habían cerrado y transmitido el 90% de las mesas de votación. Por eso fue que el resultado fue tan rápido, tan expedito, y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, pudo dar el resultado. Es así. Ahora voy a explicar qué fue lo que pasó. Nosotros tenemos un exit poll, cosa que es una herramienta con la que cuentan los comandos de campaña para poder trabajar en base al despliegue de su maquinaria. Cuando llegó el primer resultado de nuestro exit poll, que nos llegó a las 8:30 de la mañana, el candidato Nicolás Maduro tenía 67,7% de la intención de voto. Y el candidato Henry Falcón tenía 22% de la intención de voto. Yo tengo, a quien la quiera ver, les puedo mostrar todos los informes de nuestro exit poll hora por hora. Fue una diferencia tan amplia que mandé a repetir la encuesta de las 8:30 de la mañana a las 9:30 de la mañana, con el doble de muestras.
y volvió a dar 67,7 a 21 esta vez. Esa tendencia se mantuvo durante todo el día de la elección. En ningún momento hubo la posibilidad de que el candidato Henry Falcón subiera. Nada. Ahora bien, aquí hay una página, una cuenta Twitter de una persona de estos grupos abstencionistas de la oposición de la derecha venezolana. Son grupos extremistas que promueven acciones violentas contra Venezuela. Y este tuitero, @pisofobos, publicó el siguiente audio que yo quisiera que ustedes escucharan. Es un audio entre el señor Luis Romero a las 11 de la mañana del día de ayer. El señor Luis Romero, secretario general del partido Avanzada Progresista, que es el partido del señor Henry Falcón, con una dama a las 11 de la mañana del día de ayer. ¿Podemos escuchar el audio? ¿Aló? Ajá. Bueno, amor, esos son los números con el exit poll que nosotros contratamos. A esta hora, Maduro 49 y pico, Falcón 29 y pico y Bertucci 16 y pico. Es decir, en pocas palabras, 50-30. Estamos muertos. Si se suma la votación de Bertucci con la de Falcón, tuviésemos 49-46. Pero, bueno, la brecha es muy grande y, claro, eso no mide el voto oculto, ¿no? Pero eso es aferrarse a una, a una pajita, pues. Entonces, bueno, vamos, tengo que hablar con la verdad, lo otro era que te acoba, ¿no es así? No, negro, yo lo sé, ¿tú te crees que yo lo sé? Yo lo sé. Dale, pues te quiero mucho. Ahí está. Eso es todo. En el exit poll de ellos llevaba 20 puntos de ventaja el candidato Nicolás Maduro a las 11 de la mañana. En el nuestro ya llevaba, más de 40 puntos de ventaja. Y es en ese momento que el señor Falcón sale diciendo toda la sarta de barbaridades que dijo, que nosotros nos preguntábamos en el comando de campaña, pero qué raro que un candidato desestimule el voto así, porque de algún modo estaba haciendo suyo el discurso de los sectores abstencionistas de la ultraderecha venezolana. La razón fue que a esa hora empezó a buscar una excusa para esto que acaba de confesar, o que confesó ayer a las 11 de la mañana, el secretario general de Avanzada Progresista, Luis Romero. No busquen más. Ahí está. Hay una confesión. Eso es una confesión. Y es publicada en modo alguno por un chavista, es por un tuitero que está identificado como de los sectores del Twitter más a la derecha o más a la extrema derecha. Ahí está. No se busque más. Yo le diría como consejo al candidato Henry Falcón que atienda a uno de sus principales asesores, que además es un hombre cabal, inteligente, Carlos Raúl Hernández. Escuchemos lo que dice Carlos Raúl Hernández en un programa de televisión el día de hoy. Perdón, la noche de anoche con Vladimir Villegas. Lo tenemos. De eso, a mí me parece un exabrupto que alguien proponga un retiro de la candidatura de Falcón a estas alturas del juego, cuando ya sería casi que una caricatura, ¿no? Es decir, sería una burla a sí mismo. Yo no creo que Henry Falcón lo vaya a hacer. Yo tampoco. Ahora, después que obtuvo, lo que no se sabe cuál es el resultado, pero en todo caso es un gran éxito. Lo que sea que haya sido es un gran éxito, que se le ocurra desconocer el proceso electoral o retirarse o cualquiera de esas cosas que andan circulando por la calle, desdice de ese enorme esfuerzo y del coraje que tuvo para enfrentar. Y luego otro audio, otro video del señor Carlos Raúl Hernández diciendo qué fue lo que realmente pasó. Con las mismas condiciones fuimos a las elecciones parlamentarias y las ganamos masivamente. El problema no son las condiciones, el problema fue que se decidió no votar. Si no hay que seguir inventando un espantapájaros. Tomamos la decisión de no votar y la gente sencillamente no votó. Eso fue lo que ocurrió. Ahí está. Ahí está. Y a las 11 de la mañana y luego a la 1 de la tarde
el señor Claudio Fermín, a la 1:30, 2 de la tarde, empiezan a preparar el terreno para un hecho que ya a ellos les resultaba incontrovertible y a nosotros también. Por eso es que, a los efectos de tratar de agredir la elección, empieza Falcón, Claudio Fermín y todos estos representantes de ese comando de campaña a tratar de desestimular el voto. Nadie, ningún candidato ni ningún comando de campaña, pero ninguno, en medio del fragor de la batalla va a decir, no salgan a votar, no, ya no voten. Que fue una forma, el correlato detrás del mensaje de Falcón. Todos hacemos lo que dice el librito, llamar a votar, llamar a votar, llamar a votar. Llamar a votar a nuestros votos, por supuesto. Volvamos a escuchar el audio de Luis Romero. ¿Podemos? ¿Aló? Ajá. Bueno, amor, esos son los números con el exit poll que nosotros contratamos. A esta hora, Maduro 49 y pico, Falcón 29 y pico y Bertucci 16 y pico. Es decir, en pocas palabras, 50-30. Estamos muertos. Si se suma la votación de Bertucci con la de Falcón, tuviésemos 49-46. Pero, bueno, la brecha es muy grande y, claro, eso no mide el voto oculto, ¿no? Pero eso es aferrarse a una pajita, pues. Entonces, bueno, vamos, tengo que hablar con la verdad, lo otro era que te acoba, ¿no es así? No, negro, yo lo sé. ¿Tú te crees que yo lo sé? Yo lo sé. Dale, pues te quiero mucho. Ahí está. Esa es la verdad. Con mucho gusto contestaremos las preguntas que hubiera lugar. Iniciamos el ciclo de preguntas con la agencia productora de noticias NOS-Sur, Pierre. Bueno, amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. A todos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Venezuela.